Los griegos, crisol de la civilización. La revolución. Año 508 a.C., 5 siglos antes del nacimiento de Cristo. En una ciudad llamada Atenas, una diminuta ciudad de Grecia, el pandemonio gobernaba las calles. La gente normal se rebelaba contra sus gobernantes, pidiendo libertad por los siglos de opresión. En este momento gobernaba un hombre, un noble ateniense llamado Cleístenes. Cleístenes había sido educado para ser un gobernante desde su nacimiento, para mirar a esta gente vulgar por encima del hombro. Pero esa noche todo cambiaría en su vida, en la historia de Grecia y en la historia de la civilización. En un instante de inspiración, Cleístenes se daría cuenta de que esa gente vulgar debía tener libertad, una oportunidad para forjar su propio destino, para gobernarse a sí mismos. Y con esta decisión, Cleístenes encaminaría a sus contemporáneos griegos hacia el imperio. Los historiadores estiman que Cleístenes nació alrededor del año 570 a.C. No era en absoluto el tipo de hombre para el pueblo, ya que había nacido en una de las familias más ricas de Grecia. Su casa era un palacio para aquella época. A la familia de Cleístenes la llamaban Almeónidas. Era una dinastía política acomodada y de larga tradición. Creció en un mundo de grandes privilegios. Un mundo donde los hombres de élite esperaban que se les concedieran muchos privilegios. Desde su infancia enseñaron al joven Cleístenes que era un aristócrata, descendiente de la clase gobernante de la antigua Grecia. En el siglo VI a.C., esta clase aristocrática controlaba todo lo que ocurría en la ciudad natal de Cleístenes, una pequeña localidad llamada Atenas. Atenas está situada en el centro de una península del Mediterráneo que Cleístenes conocía como Hélade y que ahora llamamos Grecia. Si te fijas en la geografía de Grecia, no se diría que fuera el lugar en donde se esperaría que surgiera una gran civilización. Hay demasiadas montañas. Grecia no tiene el obvio paisaje físico que típicamente se asocia con las auténticamente grandes civilizaciones imperiales del antiguo mundo. Las grandes civilizaciones de tiempos de Cleístenes habían crecido alrededor de los ríos y de las llanuras fértiles que se extendían desde sus orillas. Al sur de Grecia se encuentra Egipto y al este se encuentran los persas. En el corazón de su imperio fluyen los ríos Tigris y Éufrates, el hogar de las primeras ciudades del mundo. Pero Grecia no contaba con extensas llanuras. Era un paisaje dividido por cadenas montañosas. Más allá de la costa
se encuentran numerosas islas diminutas. Parecía imposible para un simple gobernante dominar este mundo fragmentado. Grecia estaba dividida en innumerables naciones diminutas, cada una con su propia cultura e historia. En tiempos de Cleístenes había miles de pequeños estados luchando entre sí por las tierras y el poder. Nunca estaban unificados políticamente, o al menos en el periodo clásico, jamás estuvieron unificados políticamente. Y además, cada ciudad-estado griega, cada polis, luchaba por mantener su propia independencia, a veces con éxito, a veces sin él. La ciudad fue construida alrededor de la Acrópolis, un abrupto afloramiento de roca desnuda, una fortaleza desde la cual los atenienses se defenderían de los ataques de sus vecinos. En las estrechas calles que rodeaban la Acrópolis se apiñaban los sencillos hogares de los granjeros y mercaderes. Los hombres pasaban la vida en los campos o en oficios básicos. Las mujeres se pasaban el día encerradas en casa cocinando, cosiendo y tejiendo. Para estos atenienses, la lectura o la escritura eran una extraña tarea. No había nada que se pudiera llamar ciencia o medicina. La esperanza de vida al nacer era inferior a los 15 años. Creo que la idea de que la vida en la antigua Grecia era desagradable, brutal y corta sería muy precisa. Verdaderamente, la vida era extremadamente dura. No era una sociedad de iguales. Los atenienses comunes vivían bajo el yugo de los aristócratas, hombres como el padre de Cleístenes. En el tradicional entorno político del cual surgió Cleístenes, todo el poder político efectivo estaba en manos de un puñado de personas. La posibilidad de que la gente común de Atenas pudiera ser influyente estaba muy lejos del pensamiento de las élites tradicionales griegas. Para el escritor griego Aristóteles, se trataba de un mundo marcado por la injusticia. Todo el país estaba en manos de unos cuantos. Lo más duro y amargo para las masas era su estado de servidumbre. No es que estuvieran descontentos por una cosa concreta, ya que no participaban en nada. Atenas, en cierto sentido, se volvió en su propia contra. Tenía esa parte de la población, a la aristocracia, gozando de todo el poder a costa del resto de la población ciudadana. Aquí, en la zona conocida como Kerameikos, un antiguo distrito ateniense, también se encontraban los alfareros. Estos artesanos pertenecían al nivel más bajo de la sociedad ateniense. Si eras alfarero en la sociedad ateniense, yo no diría que fueras la escoria de la tierra, pero ciertamente no te respetaban. Era un trabajo duro, incesante, nada envidiado por los de la ciudad. La cerámica había sido un producto principal en el mundo antiguo durante miles de años, usada en la cocina de casa o para transportar aceites y comida. Pero su diseño siempre había sido sencillo, usando patrones geométricos y figuras básicas, diseños basados en el arte egipcio y asirio. Los alfareros atenienses, al decorar sus trabajos, empezaron a desarrollar un nuevo estilo de pintura. Una frescura y un naturalismo jamás vistos. Un estilo que hoy sigue asombrando.
Hoy es normal que se paguen millones de dólares o libras por un jarrón griego en los modernos mercados de antigüedades. Y si los fabricantes de aquellas vasijas tuvieran la menor idea del precio al que se venden hoy, se revolverían en sus tumbas bien con resentimiento, bien con absoluta hilaridad. La tierra de Atenas producía excelentes olivos, los mejores del mundo griego. Y mientras la producción se incrementaba, los atenienses encontraron un mercado preparado para este aceite. No solo en los otros estados griegos, sino cruzando el mar, en Egipto y Fenicia, Persia y Asiria. Ya que Atenas estaba idealmente situada para exportar por todo el Mediterráneo oriental. Grecia está en medio de un extraordinario grupo de antiguas civilizaciones. Al este está limitada por el Imperio Persa. Al sur, por la antigua civilización de Egipto. Al oeste, por los etruscos y los romanos. Los griegos estaban esparcidos. Platón tiene una frase bastante buena, como hormigas o ranas en un estanque. El Mediterráneo oriental era el mayor mercado del antiguo mundo. Parecía que todo el mundo tenía algo que vender. Grano de Escitia, pescado del Mar Negro, vino de las fantásticas viñas de la isla de Quíos, oro, plata y arte de Egipto. Y todo el mundo estaba dispuesto a negociar con el aceite de oliva ateniense. Mientras los bienes salían y entraban al puerto de Atenas, los atenienses veían cómo su riqueza y prosperidad se incrementaban. Este era el mundo de la infancia de Cleístenes. Educado en una familia de élite interesada en sí misma, en un estado que solo era una potencia de tercer orden. Era un extraño comienzo para el hombre que conduciría a Grecia hacia el imperio. Pero Cleístenes siempre había sido un hombre entusiasmado por un sueño. La excepcional visión griega de la grandeza que un hombre podía alcanzar. Era el año 508 a.C. Por primera vez en la historia escrita, el pueblo había reducido a sus gobernantes y conseguido el poder para sí mismo. Atenas en este momento está bajo el control del populacho. Gente corriente que se había rebelado sin un liderato organizado. Y la pregunta es, ¿y ahora qué pasa? En este nuevo amanecer, el pueblo ateniense se dirigió a un hombre. Un personaje cuya vida, cuyas experiencias y decepciones le habían proporcionado una visión única. En cierto sentido, lo que Cleístenes tenía que hacer era diseñar una revolucionaria solución gubernamental para una situación política revolucionaria. Para Cleístenes, el problema era cómo ofrecer a los atenienses esa seguridad en el futuro que pedían. En una colina ateniense se estaba excavando en la roca una gran sala de reuniones. Aquí, a la sombra de la Acrópolis, los ciudadanos de Atenas ahora se podían reunir para discutir el futuro de su estado.
En estos mismos escalones, ricos y pobres podían ponerse en pie y dirigirse al resto de los ciudadanos. Es el antecedente de la Cámara de los Comunes británica, del Congreso americano, de los parlamentos de todo el mundo. Y en el lugar donde una vez el gobierno se había decidido mediante la fuerza de una espada o por el golpe de una afilada lanza, Cleístenes instituyó el voto simple. Una piedrecita blanca para el sí, una piedrecita negra para el no. Y con esta idea sencilla y elegante, Cleístenes instituyó la ley del pueblo. Un sistema de gobierno que ahora conocemos como democracia. La Gran Asamblea Ateniense se reuniría cada 9 días para votar temas referentes a toda la administración del Estado, desde el incremento de los impuestos a la construcción de las carreteras, desde el precio de los higos hasta la declaración de una guerra. La democracia ateniense es un tipo de democracia muy diferente a la nuestra. Uno tiene la sensación, como ciudadano ateniense, de que no es diferente. No hay nosotros y ellos. No hay un gobierno separado del ciudadano ateniense corriente. Ellos son el gobierno. La democracia representaba un gran salto. Una cultura originalmente elitista y heroica ahora había cambiado, y la idea era que incluso los griegos normales, que no eran aristócratas ni ricos, pudieran ser héroes en la política. Era un sistema de gobierno que transformaría este diminuto estado y desencadenaría la civilización más floreciente que el mundo había visto hasta entonces. Y en el corazón de la ciudad todavía descansa su único sistema de gobierno, la democracia. El sistema de votación usando piedrecitas, hojas de olivo o las manos que decidían cada aspecto del gobierno de la ciudad. La democracia proporcionaba a los atenienses la gran ventaja de dar rienda suelta a sus talentos y poderes, oportunidades que otras culturas no pueden encajar. Los atenienses protegían con entusiasmo su democracia de cualquier amenaza extranjera o doméstica. Una vez al año, cada ciudadano escribía un nombre en un trozo de cerámica denominado ostraca y lo metía dentro de una vasija en la asamblea. La persona cuyo nombre saliera más veces sería condenado al ostracismo. Se iría de la ciudad. Así es como los atenienses protegían su gobierno, expulsando a cualquier persona que creyeran que podía llegar a ser demasiado poderosa. Los atenienses ahora estaban buscando un líder que pudiera satisfacer su recién hallado sentido de gloria imperial. Y encontraron a un hombre que parecía ser el perfecto reflejo de este nuevo ideal. Un hombre que cambiaría la imagen de Atenas para siempre. Un hombre llamado Pericles. Probablemente no hay otra figura tan importante en la historia de la Grecia clásica como la de Pericles. Él llevó a Atenas a la mayor altura de su poder y de sus logros artísticos. Era la figura que apropiadamente se asociaba con el hecho de llevar a la democracia ateniense a su clímax, a su altura. Nadie tenía la sangre más azul que Pericles. Su padre era un famoso y exitoso general. Su madre procedía de una de las familias políticas atenienses más distinguidas.
Parece claro que Pericles tenía en mente crear una ciudad cuya grandeza fuera admirada por sus ciudadanos, por todo el mundo griego y por el mundo entero en el futuro. Pericles centró su atención en la Acrópolis, el escarpado pico del centro de Atenas, hogar de la diosa patrona de la ciudad, Atenea. Veinte años antes, los persas habían incendiado los templos que se encontraban aquí. Desde entonces, los atenienses no habían tocado estas ruinas como recuerdo a las víctimas de la guerra. Pero Pericles tenía otras ideas. Propuso un plan de reconstrucción masiva. En su centro habría un nuevo Partenón o templo de Atenea, que sería el edificio más asombroso de la antigüedad. Este nuevo programa de reconstrucción tenía una magnitud y un presupuesto sin precedentes. El Partenón en particular era extraordinariamente caro. Estaba lleno de todo tipo de refinamientos arquitectónicos. Pericles previó gastarse unos 5.000 talentos solo el primer año. Un presupuesto total equivalente a más de $1.000 millones de hoy. Participaron escultores y artesanos de todo el mundo griego. Con ellos se encontraba Pericles, ya que el edificio del Partenón era su propio proyecto personal. Seleccionó a los arquitectos, seleccionó a los hombres que diseñaron los planos. Pericles estaba implicado directamente en el proceso de planificación. El Partenón era y todavía es el símbolo más glorioso del imperio de Atenas. Aquí está el corazón espiritual de la ciudad, señal de su riqueza, poder y genio artístico. Pericles había adornado su templo como ningún otro. Aunque esta asombrosa estatua se ha perdido, otros tesoros del Partenón han sobrevivido más de 2000 años. El más famoso es el friso del Partenón. Una franja de 500 metros de mármol tallado que recorría la pared interior del templo. La democracia en sí misma se convierte en una heroína en ese monumento. Es un hecho muy democrático el querer incluir a todos aquellos ciudadanos que participaron en la victoria sobre la primera gran amenaza a la democracia, que fueron los persas. Estos son los ideales a los cuales se debe aspirar. Los monumentos que Pericles construyó para sus conciudadanos atenienses todavía se encuentran en lo alto de la Acrópolis. Siguen siendo el legado más asombroso de la Atenas clásica, de uno de los mayores imperios de la antigüedad. 20.000 toneladas de mármol perfectamente proporcionado y tallado con una precisión milimétrica. Pero Pericles no solo estaba preocupado con fabulosos proyectos de construcción. Bajo su mandato, Atenas también se convertiría en el centro intelectual del mundo antiguo. El centro tradicional de la vida de la clase alta ateniense había sido el simposio, o cena, donde los invitados se reunían para comer, beber y charlar.
En estos años, Pericles fue el anfitrión de una asombrosa generación de individuos, figuras cuyos logros perfilarían la civilización occidental. Pericles destacaba porque estaba asociado con las mentes más prodigiosas de la época en casi todos los dominios. Pericles conoció a los primeros científicos del mundo, figuras tales como Anaxágoras, el primer hombre que observó que la luz de la luna era la luz solar reflejada. Conocía a Heródoto, el primer historiador del mundo que escribió uno de los primeros documentos sobre la vida griega, y poetas y autores tales como Esquilo y Eurípides, cuyos trabajos siguen siendo un modelo en la literatura mundial. Pericles estaba muy al tanto de la importancia de su ciudad. Pericles y su círculo iban a convertirse en uno de los grupos más famosos e influyentes de la historia de Occidente. Pero en la Atenas del siglo V, los mayores logros en el arte y la cultura no estaban restringidos a la élite. Aquí, a la sombra de la Acrópolis, está situado el primer teatro del mundo. 2 veces al año el pueblo ateniense se reunía aquí para ver un gran festival, un festival de drama. La televisión, el cine y el teatro deben su existencia a este lugar, ya que este es el origen del entretenimiento popular. Para mí, la Atenas de Pericles pertenece a ese puñado de ciudades en las que tuvieron lugar hechos extraordinarios en la historia de la humanidad. La cultura, en su sentido más extenso, alcanza su cima. Pero tras haber estado 20 años construyendo la capital cultural del mundo occidental, Pericles y sus conciudadanos atenienses ahora encontrarían que su teatro y sus tragedias llevaban un afilado aguijón. Es posible pensar en Pericles, por lo menos yo así lo creo, como en un hombre con un trágico defecto. Pertenece a esa clase de hombre cuyas mejores cualidades, las que le permitieron ser el más admirado y exitoso, se convirtieron en las semillas de su propia destrucción. Y por último, se puede decir que llevaron a la destrucción de la Atenas que tanto apreciaba. En los años siguientes, Pericles involucraría a su ciudad en la mayor guerra de la historia de la Grecia clásica. La vería devastada por el asedio y la peste. Y él mismo sería víctima de un destino típico de cualquier héroe trágico.